Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos aquí de vuelta en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco, estamos en el último programa de la temporada 2, de la segunda temporada de Diametral. Y para cerrar esta segunda temporada tenemos un invitado de lujísimo, un auténtico experto, una de las personas, de los académicos que más respeto, y por eso me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta invitación, el doctor Julio Volvinic. Bienvenido. Es un placer estar aquí en TV UNAM y estar contigo, Temoris. Es el doctor Volvinic, bueno, tiene maestrías en economía y en desarrollo económico y un doctorado en ciencias sociales. Pero lo que más nos importa aquí es que a lo largo de su carrera, Julio se ha especializado, se ha convertido en un experto en temas de pobreza. Y eso es muy importante porque a pesar de que hace muchísimos años nos prometieron que ya habíamos llegado a la luna, que ya faltaba un poquito más para convertirnos en país del primer mundo, pues México sigue siendo una nación cuya mayor parte de sus habitantes todavía está en situaciones de pobreza o de pobreza extrema. Y los problemas del desarrollo, de cómo sacar a ese sector tan importante de la población de esa situación tan grave, pues son precisamente aquellos que estudias tú, ¿no, Julio? Sí, efectivamente. A eso me he dedicado y bueno, y temas asociados, política social, políticas públicas, desarrollo económico como marco de ese estudio y de las condiciones que determinan la evolución de la pobreza, pero sobre todo a la pobreza, en efecto. Y es profesor investigador del Colegio de México. La invitación ahora, Julio, es para que nos cuentes, o sea, tú como experto, como estudioso, Andrés Manuel López Obrador ha generado enormes expectativas. Así es. Yo creo que una de las más importantes, si no es que la fundamental, la básica, es que mejore la economía de los mexicanos, ¿no? De las y los mexicanos, de los más pobres, pero también de clase media. Y la pregunta es, ¿y sí podrá hacerlo? Y para que podamos responder a esto, yo quisiera que empezáramos con un pequeño diagnóstico muy breve, Julio. Sí, claro. Te estoy pidiendo muchísimo que nos sintetices aquello, pero bueno, las políticas neoliberales entraron en México ya en los años 70, pero sobre todo me parece que se ubica el 82, ¿no? Cuando entra de la Madrid. Exactamente. Como el momento en que el neoliberalismo se instaura, ¿no? Así es. O sea, llevamos 36 años de neoliberalismo. En el 88, el pueblo mexicano votó en una dirección distinta, ¿no? Votó por no continuar con este programa, pero tuvimos un fraude electoral operado, por cierto, por Manuel Bartlett, quien ahora va a la Comisión Federal Comisión Federal de Electricidad. O sea, la CFE sí. del 88 es la CFE, bueno, es otra CFE ahora, pero tiene las mismas siglas. Así es. Y ese fraude electoral descarriló al país durante 30 años. Ahora estamos viendo si regresamos o cambiamos este modelo hegemónico. Sí. ¿Qué es lo que hicieron durante los 30 años en que nos desviaron del rumbo que hayamos elegido, Julio? Mira, lo primero que hicieron fue enfrentar la crisis de la deuda. El país en los 80 se endeudó enormemente pensando que teníamos petróleo y que teníamos con qué pagar, pero en los 70 se endeudó enormemente, llega a 82 muy endeudado el país y cambiaron dos cosas en el mundo. Los precios del petróleo bajaron y entonces aquello con lo que íbamos a pagar la deuda ya valía menos. Y habíamos firmado contratos a tasa de interés flotante. Y las tasas de interés en Estados Unidos se fueron al cielo. Entonces, pagar tasas de 4 o 5%, empezamos a pagar tasas de 15, 16%. Eso convirtió en inviable no solo a México la economía, sino toda América Latina y todos los países de África. Entonces, el gobierno de Miguel de la Madrid es básicamente contención, pero esa contención significó
que había inflaciones de 120% anual y los salarios se subían 20%. O sea que en un año le mochabas un montón y se repitió 6 años. Entonces llegamos a final del sexenio de la Madrid con una clase asalariada de todos los niveles, incluyendo los empleados oficiales, etcétera, empobrecida. O sea, no solamente quienes ganaban los salarios más bajos perdieron capacidad adquisitiva, eso fue general. Fue generalizado, excepto en algunas empresas privadas muy exitosas y en los puestos altos. Entonces hay un empobrecimiento de la población y propiamente el que empieza a implantar el modelo neoliberal es Salinas, y lo que nos prometieron es que si dejábamos que el mercado actuara solo y que no interfiriera el Estado, porque esta es la ideología neoliberal, las causas del atraso y de la pobreza es la intervención del Estado. Esa es la tesis neoliberal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dejar de intervenir en la economía y dejar que el mercado oriente las cosas. Solito ajuste. Esto lo dijo el secretario de Jaime José Serra Puche, era el secretario de Economía, y dijo, la mejor política industrial es no tener ninguna política industrial. Eso ejemplifica clarísimo. Entonces nos dejaron al libre juego de las fuerzas del mercado, desmantelaron instituciones muy importantes, por ejemplo, que apoyaban a los campesinos, todas las instituciones de investigación, extensionismo, crédito, las minimizaron hasta casi desaparecerlas, desaparecieron con Azopo, quitaron los subsidios generalizados al maíz, al pan, a los alimentos básicos, al transporte, etcétera, porque eso era intervención gubernamental y dejaron que los precios los fijara, entonces siguieron empobreciendo a la población. Termina su gobierno Salinas firmando el Telecán, que ahora se acaba de revisar, en que abre formalmente las fronteras del país en total libertad para Estados Unidos y Canadá. Que tú dices, nos dijeron que íbamos a tener una economía de exportación, pero es una economía cuyas exportaciones están basadas en importaciones. Finalmente generamos un déficit, ¿no? Así es. No tenemos superávit en industria manufacturera, al contrario, tenemos déficit. Cuando ellos presumían las cifras de exportaciones, y efectivamente crecieron exponencialmente, pero la exportación del automóvil terminado se evalúa en lo que vale el automóvil terminado, pero importaste el 90% de las piezas y lo único que le agregaste fue trabajo, electricidad local y muy poquito, y te desconectaste del resto de la economía. La industria automotriz antes del Telecán tenía proveedores nacionales, los había venido desarrollando, pero con el Telecán dijeron no, tiene que ser el más barato, el que produzca más barato, ese es el que va a dar las partes, y México no era el ganador, y entonces desapareció esa industria, esos eslabonamientos industriales. Entonces la economía no creció, se usó el salario como ancla de la inflación. Entonces, para que no hubiera inflación, la inflación se volvió el objetivo básico, controlar la inflación y el tipo de cambio. Esos no deberían moverse, esa es la estabilización. Al periodo neoliberal se le ha llamado con justeza estancamiento estabilizador, para contrastarlo con el crecimiento estabilizador que hubo en los años 50 y 60, que fue el famoso milagro mexicano. No había inflación, pero había crecimiento económico muy rápido. El desarrollo, el crecimiento económico dejó de ser objetivo de las políticas económicas. No es que lo hicieron mal, no querían crecer. Nunca lo dijeron de boca abierta, pero todas las políticas eran para frenar el crecimiento, porque cualquier crecimiento rápido es peligroso porque puede generar inflación y obligar a devaluar, y eso no se podía. Y la inflación es el enemigo por encima de todo. Entonces creció muy despacio la economía,
Sí hubo crecimiento, pero fue del 1.2 per cápita anual en promedio durante estos 30 y tantos años. Creció muchísimo la desigualdad, muchísimo. Los altos niveles de ingresos se enriquecieron enormemente y aumentó la pobreza. Esas son la herencia que nos dejan y, para colmo, que no tiene que ver con el modelo neoliberal, pero que estuvo involucrado, esta violencia incontrolable, que se ha vuelto el problema principal que a la gente le preocupa. En el año 2004, el gran banco de inversiones, uno de los más influyentes del mundo, Goldman Sachs, presentó su informe BRICS, ¿no? Que decía que Brasil, Rusia, India, China después lo criticaron porque decían, ¿cómo no incluiste a México o a Corea del Sur? Es decir, una revisión donde ya ponen en sus cálculos a México y a Corea del Sur, y lo que preveía es que para el 2040, 2045, México iba a ser la quinta economía mundial con crecimientos de 4 o 5% muy rápidamente. Vemos que esto está lejos de cumplirse. No, eso no ocurrió. Pero sí, o sea, Brasil creció. Perú creció, Chile creció, Panamá creció. Todos esos países tuvieron crecimientos veloces a lo largo de los últimos 15 años y México ha tenido pues crecimientos muy inferiores a lo que se estima que es su potencial. Así es. O sea, hemos estado en la mediocridad del crecimiento, pudiendo haber, bueno, según se decía, crecido mucho más. ¿Esto tiene que ver con esta falta de ganas o decisión de no crecer? Tiene que ver con una actitud que yo le llamo globaliobediencia. Globaliobediencia. Yo digo que antes el país, hasta los 70s, en el periodo, digamos, del 1934, con Lázaro Cárdenas, hasta 75, 76, finales de Echeverría, tuvo un modelo autodeterminado de desarrollo y que tiramos el modelo autodeterminado a la basura y lo sustituimos por la globalobediencia. Ahí no hay proyecto nacional. Dejo que el mercado haga y obedezco lo que me dicen de fuera. Si el Banco Mundial me dice algo, si el Fondo Monetario, si el gobierno... obedezco lo que me dan las órdenes, los poderosos. Dejo de ser país soberano en lo económico. A lo mejor mantengo soberanía en otros terrenos, pero en lo económico no. Querido Julio, vamos a ir a una pausa, pero seguimos en esto mismo, el tema de la global y obediencia y cómo es que decidieron que no creciéramos. Estamos de vuelta en Diametral con el doctor Julio Volvinic, experto en desarrollo económico y en pobreza. Y así estamos hablando sobre la globaliobediencia, sobre el tema de que pudiendo haber crecido muchísimo más de acuerdo a lo que decían todos los mundos, incluidos los más ortodoxos, y mientras América del Sur crecía velozmente, nosotros seguimos con crecimientos mediocres. Así es. En gran parte esto se debe a la política monetaria que se implementó. México, como decíamos hace rato, tiene déficit comercial con el resto del mundo, a pesar de las enormes exportaciones manufactureras. Estamos importando un montón de alimentos, ya somos un importador gigantesco de alimentos porque dejamos abandonado el campo y importamos mucho más manufacturas, tenemos un déficit comercial. ¿Cómo lo cubrimos? Con capitales que vienen a invertirse en pesos mexicanos, comprando bonos gubernamentales y algunos que se quieren arriesgar compran acciones de empresas cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero eso, ¿a cambio de qué? A cambio de una garantía de que no vamos a devaluar el peso. Están invirtiendo su dinero en pesos. Si nosotros devaluamos, pierden una fortuna. Entonces estamos atados de manos a no devaluar el peso. Y el peso está sobrevalorado. China, en cambio, subvaloró su moneda y tuvo un éxito competitivo internacional asombroso. Y acá, por esa tontera de esa estabilización de precios y tipo de cambio, nos obliga a tener
sobrevalorado el peso, y entonces no es tan barata la mano de obra mexicana una vez que la conviertes en dólares, porque lo conviertes a un tipo de cambio sobrevalorado. En cambio en China es al revés. China puede tener salarios relativamente altos, pero a la hora de convertirlo en dólares es muy poquito. Entonces no tenemos esa capacidad competitiva internacional que sí tuvieron los países como Brasil, que mencionaste, Bolivia, para exportar minerales, Ecuador, para exportar petróleo y otros minerales, y crecieron rapidísimamente apoyándose en esos excedentes. México no puede hacer eso porque le da miedo invertir mucho en petróleo, hacer crecer la exportación de petróleo, porque eso puede desestabilizar. Exacto, puede valorar más el peso y entonces los inversores financieros, o sea, nos agarraron del cuello el capital financiero internacional y estamos a su servicio. Acabamos de subir la tasa de interés a 9%. Van a traer sus dólares y van a ganar 9%. En Estados Unidos ganan 0.2% anual. Ahora, las consecuencias es que la gente en extrema pobreza se quedó en la extrema pobreza y aumentó. Y la gente en situación de pobreza también se queda ahí y aumenta. Y aquellos que estamos en la clase media hemos visto cómo hace 10 o 15 años ganábamos más que lo que ganamos ahora, ¿no? Así es. O sea, podíamos comprar más. Y podíamos viajar. Y hacer cosas, ¿no? Así es. Entonces nos han contenido salarialmente, que es la palabra que se usa, llama, ¿no? Represión salarial, digamos, la que usan los economistas. Es por eso, porque sirve como control de la inflación. Ahora que empezaron con lo del salario mínimo, les dio un miedo terrible que eso produjera inflación. No produce inflación. Brasil mostró, durante los años de Lula, se casi duplicaron los salarios mínimos sin provocar inflación. Y hizo crecer el mercado interno enormemente y el crecimiento de Brasil no se volvió tan dependiente de las exportaciones porque tenía un mercado interno en crecimiento. O sea, el mercado interno es la capacidad de los habitantes de un país para poder comprar, ¿no? Así es. Si tú reduces la capacidad adquisitiva de los habitantes del país, no te van a poder consumir las cosas que produce el país. Exacto. Solamente puedes exportarlas. Sí, se reduce el número de compradores. Entonces, o sea, a ver, entonces aquí pasamos a la otra y tenemos poquitos minutos para hacerlo, por eso necesito que hagas magia para que nos puedas contar. ¿Qué puede realmente hacer el gobierno que va a llegar para reducir la pobreza? No sé si se puede acabar algún día, para mejorar la capacidad adquisitiva de los mexicanos para que todos podamos comprar más con el producto de nuestro trabajo. Bueno, desde luego es una política salarial muy diferente a la que se usó. Dejar de usar los salarios como ancla de la inflación y recuperar el poder adquisitivo que históricamente tuvieron los salarios. México es uno de los países del mundo en que la masa salarial representa el menor porcentaje del Producto Interno Bruto del mundo. Está en el lugar 120 o algo así. Entonces, salarios, crecimiento económico. Tenemos que soltar esas anclas de tipo de cambio y al revés, hacerle como China, ir subvaluando nuestro peso y hacer crecer la economía muy rápido. El Banco de México, las leyes que regulan al Banco de México tienen que ser modificadas para que, igual que el Banco de la Reserva Federal o cualquier banco central del mundo, tenga dos objetivos: controlar la inflación y promover el crecimiento económico. En México solo tiene en la ley controlar la inflación. Entonces, empleo. Y obviamente para todo esto tiene que haber una redistribución masiva de la riqueza.
Peter Townsend, el más importante estudioso que ha habido sobre la pobreza en el mundo, decía, para reducir la extrema pobreza es condición necesaria reducir la extrema riqueza, sin redistribución de los verdaderamente ricos, no los empleados del Banco de México, o los jueces, o los funcionarios públicos, que esos no están en la lista de Forbes, están mucho más abajo. Cobrarles impuestos como se les cobra en otros países. México tiene la tasa de recaudación fiscal más baja de América Latina, 11% del PIB, Brasil tiene 30%. O sea, cobran más, o sea, no hace cobren más impuestos, sino que tienen una base de contribuyentes más grande, ¿no? Y no se les escapan. Y las tasas son más altas y son más progresivas. Las tasas progresivas se han usado en el mundo mucho tiempo y no tienen por qué asustar a nadie. O sea, progresivo es que el que gana 20 pague 5%, el que gana 25 paga 6%. Algo así, ¿no? Pero lo importante es que crezca muy rápido a partir del nivel de vida digno. Por arriba de la línea de pobreza, de veras, no la que usa el Coneval, la tasa debe aumentar rápido y muy, muy rápido, arriba del $1,000,000 al mes, digamos. Esos pagan lo mismo que yo y tú, pagan la misma tasa, se vuelve chato el impuesto. Entonces, eso no ha querido hacerlo Andrés Manuel. Le tiene terror a los impuestos. Yo creo que no se lo impusieron, es una cosa que traía desde que estaba de jefe de gobierno. Entonces, si no hay reforma fiscal, no va a haber recursos para el crecimiento. Y él ha dicho que no va a tocar los impuestos, ¿no? Eso ya está clarísimo. Entonces, con esto de bajar los sueldos, lo único que está logrando es que la gente capacitada renuncie a sus puestos. Ya viste cuántos renunciaron en el Banco de México, en la Comisión Nacional Bancaria. Se están yendo decenas y decenas de personas que sabían manejar las finanzas y la política monetaria del país. Y van a entrar, ¿quiénes? Entonces, ¿te parece un error el tema de cortar los sueldos? Sí, porque es en lugar de cobrar impuestos. O sea, él dijo, le quito a la burocracia de alto nivel, le quito y le doy a los pobres. No, quítale a los verdaderamente ricos y darles a los pobres. O sea, cuando tú dices que tendría que haber esta reforma fiscal, no es obligar al trabajador o al profesional que tiene un ingreso bajo o medio a pagar más impuestos, sino que los altos ingresos paguen más impuestos. Eso, es progresividad de los impuestos para que el rico financie los programas sociales que benefician a los pobres y no tengamos que andar pichiqueteando. Les van a dar pensión a todos los adultos mayores del país, se va a generalizar, lo que está muy bien, pero les van a dar medio salario mínimo al mes. Eso no alcanza para nada, ni un salario alcanza un salario mínimo. Claro. Medio, mucho menos. Entonces está dando limosnas. Lo mismo va a pasar con las becas, con el programa de jóvenes aprendices. Son cantidades tan bajas que no modifican estructuralmente la situación de la pobreza. Es lo que ha hecho el Prospera, que antes se llamaba Oportunidades y empezó como Progresa, atender a un montón de gente, pero darles cantidades muy bajas. No se reduce la pobreza. Es como para mantener las cosas como están y que no den lata, ¿no? Exactamente. Pero entonces, ¿qué se puede hacer? O sea que no sé, supongo que gente, expertos en economía como tú, buscarán cambiar esta perspectiva que habrá en el próximo gobierno. Sí, mira, Carlos Ursúa, que va a ser secretario. La propuesta fuerte, que lamentablemente el único candidato que la presentó, y la presentó a medias, fue el del PAN-PRD, Anaya, es el ingreso ciudadano universal. Araceli Damián y yo fuimos varias veces con el equipo de Alfonso Romo y Esteban Moctezuma, los convencimos que sí era viable para México el ingreso ciudadano universal, sí se implanta gradualmente. El plan era gradualmente, empiezas a darle ingreso a la gente de otro nivel del que están dando, más alto, y a cambio de nada.
solo por existir, por ser habitantes de este territorio. Y si lo haces en 40 años como se plantea, es viable fiscalmente y te da tiempo de ir haciendo las reformas y entonces tendrías un mercado interno garantizado para siempre y anticíclico. Cuando vienen las caídas cíclicas, tu ingreso ciudadano sigue ahí y entonces tus ciclos, en lugar de ser así, son chiquititos porque tienes ese ingreso garantizado. Esto es algo que está muy discutido en el mundo, lo está discutiendo ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, se está discutiendo en Davos, en las reuniones anuales de Davos, cada vez se discute más y no lo aceptó López Obrador. Julio, pues ¿qué crees? Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Espero que al nuevo gobierno no se le acabe el tiempo para pensar en alternativas, ¿no? Para que puedan ver eso, porque yo creo que todos queremos pensar que vamos a recuperar, no ser ricos, solamente recuperar lo que nos ha quitado estos 36 años de neoliberalismo. Muchísimas gracias, Julio. Un gran placer. Público de Diametral, amigas y amigos de la televisión universitaria. Espero que nos veamos en una tercera temporada. Por lo pronto, hasta aquí llegamos. Ha sido un gran placer estar con ustedes y presentar a las personas que normalmente no les dan espacio en los grandes canales, los que no quieren a los que no quieren oír. Así y que tienen muchísimo que decir porque nos presentan los puntos de vista alternativos que no se quieren escuchar. Muchas gracias, les envío un enorme abrazo y nos veremos muy pronto. Gracias, Julio. Gracias, Tenis.